Señoras y señores, damas y caballeros, estamos en la, la tercera vía, programa que lo conduce el doctor Carlos Chiriboga Romo. Hoy programa número 34. El tema que vamos a desarrollar con nuestro invitado, el ingeniero Washington Pesante Encalada, tiene mucha trascendencia e importancia. Hablemos de este paro de actividades, mi estimado ingeniero. Empezó el lunes a las 00 horas, lunes 22, y bueno, ya estamos hoy 27. Supuestamente el paro se ha desarrollado en todo este tiempo. Sin embargo, podríamos señalar claramente que no todos los sectores se han plegado al mismo, y aunque han habido cierre de vías, han habido brotes de violencia, podría decirse que el gobierno ha controlado la situación. Podría decirse. Pero lo importante es su opinión. ¿Cómo evalúa este paro, mi estimado ingeniero? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo a nuestro pueblo, sobre todo en este momento de incertidumbre que vivimos por la conmoción nacional que tiene el paro, el que estamos desde el día lunes enfrentando. Yo creo que de alguna manera no ha sido ventajoso el hecho de que no se den hechos violentos que atenten contra la vida y la integridad general de los ciudadanos y de los bienes públicos. Yo creo que eso es lo positivo, que hay hechos aislados, por supuesto, existen hechos aislados, pero porque hay abuso de lado y lado. Yo creo que el paro se inició como una medida pacífica a nivel de cada una de las regiones, a nivel sectorial, porque no fue una movilización que se organizó hacia la ciudad de Quito. Recordemos que paros anteriores era concentrado en Quito. Ahora no, ahora son concentrados en cada una de las localidades y eso hace posiblemente de que no haya un gran impacto como se sentían los paros anteriores. Pero sin embargo, sí hay que ver con un poquito de atención el clamor de la ciudadanía, porque saben que esta medida de eliminar, entre comillas, el mal llamado subsidio, sí perjudica y sí altera lamentablemente los costos de la vida. Es una medida inflacionaria. Yo he dicho en entrevistas anteriores y en comentarios con mis amigos que para mí no existe subsidio. Yo creo que es una palabra que está mal empleada. Es la riqueza de los ecuatorianos. El petróleo nos pertenece a los ecuatorianos. El oro, todas las materias primas, todos los minerales que se traen del suelo y del subsuelo son nuestros, de los ecuatorianos. Entonces, que nos den más barato los combustibles no quiere decir que nos están subsidiando, quiere decir que están repartiendo entre los ecuatorianos la riqueza que es de todos. Y no es cierto que hemos perdido 50 o 60 mil millones de dólares en 50 años y que eso hubiese significado el desarrollo económico del país, que ya viviéramos como Suiza, como los Estados Unidos. Es falso totalmente. Eso ha contribuido a que no se escale de una manera exorbitante la inflación en nuestro territorio nacional. Tomemos, por ejemplo, lo que pasa en los países nórdicos. En los países nórdicos, todos los ciudadanos son accionistas de las empresas públicas, de las empresas petroleras fundamentalmente, y cada fin de año ellos reciben no bono, porque no se llaman bonos, sino una gran liquidación de sus acciones. Es decir, tienen dinero para poder mejorar sus condiciones de vida, para poder construir sus casas, adquirir un vehículo, irse de paseo, vivir bien, definitivamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar como ecuatorianos. No nos están dando un bono, no nos están regalando la plata, la están repartiendo entre los ecuatorianos para que podamos vivir un poquito mejor. No es que el gobierno compra $4 el diésel y lo está vendiendo $1.80 y está perdiendo 2.20. No, no es cierto. El precio del diésel en las refinerías del mundo está alrededor de $1.50, $1.60, $1.80. Ese es el costo real del diésel. Es decir, no está perdiendo el gobierno ecuatoriano. Está simplemente vendiéndonos a precio de costo posiblemente. Yo creo que hay que analizar con serenidad esta situación y que el gobierno nos diga cuáles son los precios reales a los que ellos compran los combustibles. Además, si el problema es el contrabando en buques,
que se llevan a las Islas Galápagos, entre comillas, y que reparten a las embarcaciones chinas que faenan todos nuestros mares. Yo creo que ahí la Marina es la que tiene que actuar. No es que salen 100, 200, 500 buques que ellos no conocen. Saben y conocen cuáles son los buques que contrabandean nuestros combustibles. Entonces, deténganlos, aplíquenles sanciones, quítenle el permiso de operaciones. Si es por la frontera sur fundamentalmente, la zona de Loja, la zona del Oro, pues los policías y los militares saben cuáles son todos esos callejones clandestinos que existen para poder contrabandear nuestros combustibles. Yo creo que ahí hay una acción del gobierno. Si es que hay unos 4 o 5 carros de peluconcito, ¿verdad? Ya, de gente que tiene mucho dinero y que podría pagar un precio más alto de los combustibles, pues aplíquenle algún tipo de impuesto a sus vehículos, que lo pueden cobrar en las matrículas. Ahí están las soluciones y no se causaría esta hecatombe, esta incertidumbre en todo el pueblo ecuatoriano y no entraríamos a una etapa inflacionaria. Yo creo que hay que tomar en consideración una serie de alternativas para poder este rato minimizar lo que está pasando en el país. En este marco, ingeniero Washington Pesante Encalada, el país también ha vivido en este paro de actividades, en esta paralización, nuevas masacres en las cárceles. Masacres que lamentablemente han regresado porque se esperaba, se creía que las masacres ya estaban definitivamente eh, conjuradas, ya se las había controlado, con la presencia allí de las Fuerzas Armadas, reforzando el control que hace la policía y también los guías. ¿Cómo mira este retorno de la violencia en las cárceles y de los muertos y heridos, ¿no? Los pesantes? Bueno, es lamentable que la fuerza pública, la policía y los militares hayan sido permeados por el crimen organizado. Si entran fusiles, si entran balas, si entra armamento a las cárceles, es con el visto bueno de la gente que está haciendo el control dentro de estas cárceles. Ellos son los responsables, son los culpables, son los que deberían ir presos por asociación ilícita y como coautores de estos crímenes que se han cometido dentro de las cárceles. Yo creo que esa es una forma de poder parar la corrupción, no de todos, de algunos funcionarios de la fuerza pública, que lamentablemente han sido cooptados por este crimen organizado. Además, las guardias no deberían ser individuales, sino deberían ser por lo menos en pareja, en 2 o 3 personas, para que ellas puedan tener un mejor control de las cosas que pasan y tampoco tener guardias de 48 o 72 horas de una semana o de un mes. Las guardias deberían ser rotativas para que estos policías o estos militares no sean abordados por los criminales que están detenidos y puedan pues entrar en algún tipo de negociación. Yo creo que hacia allá se deberían tomar algún tipo de medida correctiva en cuanto a los procesos operativos de lo que es la guardia de las cárceles. Ingeniero, y lo cierto es que no hay ningún proceso de rehabilitación. Los señores PPL, hablemos así, prácticamente pasan vegetando, no hacen nada, están hablando morochamente, rascándose la barriga y no se dedican a alguna labor de estudio, de trabajo, a alguna acción constructiva que les permita salir del mundo de violencia en el que estuvieron antes de ser detenidos y que no puede eso prolongarse o perpetuarse cuando están dentro de las cárceles, sino que haya algún proceso de rehabilitación. ¿Cómo evalúa usted este tema, ingeniero? Sí, yo creo que es lamentable lo que pasa en el país y ahí quisiera decir que el responsable y culpable de esto fue el gobierno de Lenín Moreno. Él acabó con la seguridad de nuestra patria. Ahora vemos nosotros con asombro lo que pasa en El Salvador con Nayib Bukele. Pero si ese tipo de política teníamos en el Ecuador, la rehabilitación, el estudio y la cuestión de trabajo para los presos, yo creo que eso hay que volverlo a instalar en nuestro país, porque no solamente podemos vivir admirando lo que pasa fuera de nuestro país,
sino también viendo lo que pasó en nuestro país, que fue bueno, que fue extraordinario, y no es que con eso se le da más derecho a los prisioneros, no, sino que se los rehabilita para que cuando ellos salgan sean seres productivos a la sociedad, sean seres que se integren de manera pues integral, definitiva, con buenas costumbres, con buenas prácticas y sobre todo con una orientación y un trabajo digno que les permita trabajar con honestidad. Pasando ahora al tema de la Asamblea Constituyente, parece que la Corte Constitucional, al dar luz verde para que la misma se haga, puso en manos, hablemos así, del gobierno, la forma como se va a dar esta Asamblea Constituyente, es decir, cuántos asambleístas constituyentes habrá, el mecanismo en sí para aprobar leyes, en cuanto a debates, es decir, temas trascendentes, ¿no? Pues de la vida del país, que probablemente ya no sean los mismos asuntos que había en la Constitución del 2008 que se le espera reformar, ingeniero. ¿Qué temas deben tratarse y cómo debe funcionar esta Asamblea Constituyente? Deben de ser prácticamente bachilleres de 18 años o deben ser gente capacitada, por lo menos con un título de tercer nivel o quizá cuarto nivel para ser profesor universitario. Hay que tener una maestría, si no, no es profesor universitario. Pero para ser asambleísta prácticamente hay que ser un cuasi, saber leer y escribir apenas. ¿Cómo mires todo este conjunto de cosas que se podrían tratar en la Asamblea Constituyente que va a haber muy pronto, ingeniero? A ver, yo creo que es positivo que siempre se consulte al pueblo ecuatoriano para que él decida qué es lo que queremos para poder lograr e impulsar el desarrollo definitivo de nuestra patria, mejorar las condiciones de vida, eliminar esta inseguridad en la que estamos viviendo de manera permanente. Pero creo que lamentablemente esta consulta popular sale muerta. ¿Por qué razón? Porque las provincias no se sienten representadas con un solo representante que va a ser elegido, un solo asambleísta constituyente. Ahí hay como 14 provincias que tienen este tipo de representación. Yo creo que esos son parte de los errores de esta convocatoria. Tampoco se nos ha dicho cuáles son los cambios fundamentales que el gobierno quisiera se incorporen a la nueva constitución de la República del Ecuador. Yo creo que esas cosas deben ser claras, muy contundentes, muy definitivas, para poder entender y darle el apoyo que necesita este tipo de consultas que se hacen al pueblo ecuatoriano. Ahora estamos conscientes de que la Constitución del 2008 ya no vale o hay que mantener algún asunto, cambiarla totalmente. ¿Qué opina de esto? A ver, yo te comento lo siguiente. La Constitución del 2008 tiene cerca del 80% del contenido de la Constitución de 1998, que la lideró Osvaldo Hurtado. Por favor, lean las dos constituciones y van a ver que la mayor parte de la Constitución del 98 se recogió en la Constitución del 2008. En la del 2008 se dieron mayores garantías al pueblo ecuatoriano, así como responsabilidades, que eso está bien. Y también pues se velaba por los recursos naturales que son de todos los ecuatorianos. Recordemos que no es una constitución socialista, ni comunista, ni chavista, porque no permite la confiscación de recursos, no permite que todas las fuentes productivas sean del Estado, sino que sean manejados por los sectores privados, por la iniciativa popular. O sea, no tiene nada que ver esos conceptos arcaicos que tanto daño nos están haciendo a los ciudadanos ecuatorianos. Esta es una constitución que yo considero se la hizo con amor hacia la patria, con amor hacia los ciudadanos. Que hay artículos que hay que cambiar, por supuesto que hay que cambiar 4 o 5 artículos desde que se la redactó. Yo lo planteé así, pero por 4 o 5 artículos que no me gustaban,
no iba a decir no a esa buena constitución. Entre esos artículos, por ejemplo, está la reelección una sola vez. Yo no soy partidario de ninguna reelección, porque eso no permite que los gobiernos tomen las decisiones que se necesitan de manera frontal y formal para impulsar el desarrollo de los pueblos, porque están pensando en la relación, en no afectar a ciertos sectores. Por ejemplo, tener 5 poderes del Estado, nunca estuve de acuerdo. Yo creo que los 3 poderes del Estado está bien, tener una cuarta función de control ciudadano, pero no como un poder del Estado, sino como otra función del Estado, como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, ¿verdad? Donde se designen a las autoridades de control, pero no con el método que está designado o con el que se designó originalmente, es decir, ahora con la elección popular. No, 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 no debe ser así, sino con colegios electorales formados por las universidades, los gremios profesionales, las cámaras de la producción, los trabajadores, etcétera, etcétera, para que puedan formar a este Consejo de Participación y Control Social. Tampoco estoy de acuerdo que el Consejo Nacional Electoral se considere una función del Estado. Claro, son los que eligen los presidentes, los alcaldes, los prefectos, porque la votación del pueblo no sirve. Son ellos los que toman la decisión, entonces de alguna manera son un poder del Estado, pero eso no puede ser así. Ellos deben respetar la decisión del pueblo en las elecciones y no deben ser constituidos un poder del Estado, sino una de los organismos de control de la ciudadanía, nada más, una función electoral. Yo creo que por ahí están cambios fundamentales y también tener mayor, o sea, tener un poquito más de control en la edad de los candidatos. No pueden, pues, jóvenes ser candidatos que no tienen ningún tipo de experiencia, ningún tipo de educación. Tendrían que tener por lo menos unos 35 años para poder ser alcaldes o prefectos o asambleístas. Que el presidente debería tener por lo menos unos 40 o 45 años. Vemos en el mundo, el presidente de Estados Unidos cerca de 80 años, de Rusia igual, los de Inglaterra, los de China, etcétera, porque hay gente que tiene experiencia, que conoce la vida, que puede hacer un mejor trabajo por todo ese conocimiento que ha adquirido durante el transcurso de su vida. Yo creo que estas cosas se deben cambiar. Estuvimos lamentablemente en un periodo de tiempo en el que todas las payasadas, todas estas novelerías se trataron de poner dentro de la Constitución. Inclusive, no debemos permitir esta cuestión esta mal llamada filosofía de género que ha venido a degenerar a nuestra sociedad. Eso debe eliminarse esa mala forma de redactar de la Constitución, diferenciando entre lo que es hembra y lo que es macho, lo que es género masculino y femenino, él y la. No, no, aquí debemos hablar correctamente nuestro lenguaje, como nos enseñó Cervantes, como lo indica la Real Lengua de la Academia Española. Así debemos redactar la Constitución, olvidarnos de este lenguaje inclusivo que es más exclusivo, ¿ya? Porque no incluye a nadie, excluye a todo el mundo. Yo Finalmente, en este creo que aspecto, ahí están las cosas que deberíamos tratar fundamentalmente para reformar la Constitución. Dígame, finalmente, licenciado. ingeniero, ¿estima usted que realmente esta asamblea y la nueva constitución que surja de allí será positiva para los ecuatorianos? Es decir, podemos tener algún optimismo en cuanto a que la nueva constitución, que sin duda será aprobada por el pueblo ecuatoriano, tendrá aspectos más positivos que la del 2008, ingeniero Pesantes. Toda Constitución se redacta con esa esperanza de ser mejor que la anterior, de ser más positiva para el pueblo ecuatoriano. La del 98 fue mejor que la anterior, la del 2008 fue mucho mejor que la del 98. Y si hay una nueva constitución, debería ser mucho mejor que la que tenemos, con mayores, eh, con mayores beneficios hacia el pueblo ecuatoriano, con mayores garantías y derechos. Debería ser esta nueva constitución, porque recordemos que no debe retrocederse los derechos, deben mejorarse los derechos de manera general de los ciudadanos y deben enmendarse las cosas que están mal definitivamente, porque, porque eso no ayudan al desarrollo, eso entorpecen el desarrollo, entorpecen la seguridad de todo nuestro pueblo. Bien, muchas gracias, ingeniero Washington Pesantes Encalada. Si usted amable televidente, si le gustó este video, haga clic, déle clic en el pulgar hacia arriba, suscríbase a este canal y aplasta la campanita y recibirá sin duda más mensajes
de la tercera vía con el ingeniero Washington Pesantes Encalada. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Muchas gracias.